pues os doy la bienvenida a todos los que estáis aquí. Soy Natalia Mármol, soy cofundadora de Enevia Health. Enevia es una empresa dedicada a las patologías del neurodesarrollo, en especial el autismo. Desde Enevia Health estamos comprometidos a divulgar todo lo que son temas científicos relacionados con el autismo. Hoy tenemos el grandísimo placer de tener con nosotros al doctor Omar. Doctor Omar es una persona muy querida de mi parte, hace ya unos cuantos años que nos conocemos. Voy a hacer una brevísima introducción del doctor y después le voy a dar a usted paso para que se presente usted mismo y nos cuente un poquito más. El doctor Omar López es licenciado en Medicina por la Universidad de La Habana, es especialista en pediatría, docente, investigador y conferencista internacional. En la actualidad es el presidente de la organización American Rare Disease. Le voy a dar a usted la palabra para que se presente y para que nos cuente un poquito más sobre el tema de las células madre. Bienvenido, doctor. Bueno, mi nombre es Omar López, soy médico pediatra, graduado en la Universidad de La Habana en el año 80. Llevo aproximadamente 41 años trabajando básicamente con pediatría, luego terapia intensiva, y en los últimos años me he dedicado al tratamiento con células madre. Nuestro grupo se fundó en el año 2006. Ahí hicimos una reunión de un grupo de médicos para trabajar no soporto esto. Me va diciendo lo que estoy diciendo. Un grupo de médicos para trabajar con pacientes con patologías incurables o que eran de muy difícil manejo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ya que la mayoría de los médicos pues no les gustaba trabajar con este tipo de pacientes. Así hicimos el grupo, empezamos con diferentes distrofias, luego pasamos al autismo y a eso nos hemos dedicado en los últimos años. El grupo hace diferentes tipos de tratamientos. Primero hacemos tratamiento con células madre. Estos pueden ser tratamientos autólogos, que quiere decir que son tratamientos hechos con células madres del propio paciente. Tratamientos halogénicos, que son tratamientos hechos con células madres de otro paciente, y tratamientos quimera, que es la mezcla de ambos tratamientos con el objetivo de lograr una mayor cantidad de células en los pacientes. El lugar a trasplantar es otra de las variantes que tiene nuestro grupo. O sea, hay forma de pasar las células por una vía endovenosa. Esta tiene la dificultad que el pulmón, como un filtro, prácticamente retiene la mayoría de las células y demoran días en ser liberadas esas células o sus factores que pudieran contribuir al mejoramiento de la patología directamente a tratar, por lo que preferimos hacer tratamientos por vías intraarteriales. Luego, pues, en dependencia de la patología o del problema que vamos a tratar, buscamos la forma de acceder a esos lugares. O sea, por el cateterismo vamos a, si es una patología determinada de un órgano específico, vamos a ese órgano. En el caso del autismo, pues entramos a través de la carótida, entramos a las diferentes partes del cerebro y en ellas dejamos nuestras células. Dentro de los estudios que hacemos, siempre analizamos las complicaciones que sean propias del proceder, o sea, propias del trabajo nuestro, y las complicaciones que sean propias del estado del paciente, y al final evaluamos el resultado en satisfactorio o no satisfactorio. El tipo de células madre que se pueden utilizar pueden ser células fetales. Las células fetales fueron de las primeras que se empezaron a usar cuando se encontraron que habían células madres, además de las células que estaban en la médula ósea. Y estas células madres
fueron muy cuestionadas, primero porque en los estudios experimentales desarrollaron tumores y ha generado eso un estudio muy profundo en cuanto a la generación de tumores de las células madre, y luego por un problema ético en el cual el interrumpir a un feto, la vida de un feto, se considera por muchas culturas como un acto criminal, y desde el punto de vista ético no consideramos que sea lo más prudente. También están las células mesenquimales, que fueron descritas a finales del año 1968. En el 78 fueron precisadas con mucha más determinación, que son células que proceden de una capa determinada del embrión, pero que ya son células adultas. Se llaman células mesenquimales porque pertenecen a esa capa, al mesénquima. También se han descrito células neuronales. Ustedes oyen hablar mucho seguro de las células adiposas, que son muy utilizadas en articulaciones y en algunas otras patologías. Las células de cordón umbilical. Las células de cordón umbilical pueden proceder de la sangre del cordón umbilical o pueden proceder de la gelatina de Wharton. Si han visto algún parto, ven que cuando ustedes van a cortar el cordón o el médico va a cortar el cordón, son unos vasitos sanguíneos que hay, y alrededor de ellos hay como una gelatina. Esa gelatina de Wharton pues muy rica en células madre. Están las células hematopoyéticas, que normalmente usamos las células propias del paciente, son células procedentes de un hueso del organismo. En general, básicamente el hueso que se extrae es un hueso de la cresta ilíaca, una parte de la cadera. Y por último, las células pluripotenciales inducidas. Hay muchas otras más células hepáticas de muchos otros lugares, pero básicamente estas son las células que más se utilizan. Las células madre se utilizan con varios criterios. El primer criterio es que curan tejidos y órganos lesionados, utilizando algunos métodos de rescate, reparación de la viabilidad y de la proliferación de esas células, regulan la muerte celular, o sea, disminuyen la muerte celular, y un objetivo muy importante en los pacientes autistas, que es la modulación de la inmunidad que produce. De forma tal, las células mesenquimales pueden producir una sustitución, o sea, una célula es dañada, muere, y esta célula mesenquimal puede llegar a ese lugar y reponer esa célula. Otro de los factores son la actividad paracrina, o sea, de secreción de estas células, que producen en diferentes tejidos acciones que van a ayudar a su funcionamiento. Está secreción de factores hormonales. Está la transferencia, una vía muy importante por la cual las células madres ayudan a las células, es la que se produce a través de unos microtúbulos que transmiten las organelas, o sea, las mitocondrias, lisosomas y algunos microorganismos, o sea, algunos organelos intracelulares se lo transmiten a la célula dañada y son capaces de repararla. Ustedes, como padres de pacientes con autismo, muchos de ustedes han recibido información que las mitocondrias de sus niños están funcionando mal, y estas células son capaces de enviarse las mitocondrias y sustituir esas mitocondrias dañadas por mitocondrias sanas. Asimismo, son capaces de reparar a través de proteínas y polipéptidos un grupo también de afecciones de la célula. Por último, algo muy importante, que es la transferencia de moléculas. O sea, han oído ustedes hablar mucho de los exosomas y de las microvesículas, que son liberadas por las células madres, entran en la célula de destino, la célula que está afectada, y son capaces de reparar también el funcionamiento de ella. El tratamiento de células madres como tal es un enfoque terapéutico nuevo, es eficaz y está basado en la capacidad de las células de influir en el metabolismo, en el sistema inmune y la recuperación de células y tejidos dañados. En resumen, las células madres tienen la capacidad de migrar a los tejidos lesionados, un fenómeno llamado homing.
Esto ocurre cuando una célula dañada emite una señal y esa señal llega a un nicho y desde ese nicho salen al torrente circulatorio las células madres de su nicho y se unen a ese tejido y reparan los daños que ha hecho. También sirven como un reemplazo celular, como habíamos hablado, vienen en un área, murió una célula, se dañó una célula, son reemplazadas o se funden a ella. Una particularidad importante de las células madres es que no, de las células madres mesenquimales, es que no desencadenan reacciones adversas en el sistema inmunológico, o sea, no expresan el sistema HLA, no se expresa en ellos, por tanto son toleradas por todas las personas. Esto hace que mejore mucho, voy a ponerse mucho, eso hace que mejore mucho el sistema inmune. Incluso se ha utilizado cuando a un paciente se le hace un trasplante de órganos, se le ponen células mesenquimales y esto hace que el rechazo que estaba haciendo ese paciente a el órgano pues disminuya también. O sea, las células madres son un producto listo para utilizar. En el autismo, como hemos visto que tiene un efecto positivo en todos los órganos y sistemas del organismo, pero el objetivo principal del tratamiento consiste en mejorar el funcionamiento del cerebro. Con el autismo, las zonas del encéfalo responsables de la memoria, concentración, atención y lenguaje, etcétera, están dañadas y las células madres mejoran la circulación de la sangre y el oxígeno en el encéfalo, mejorando en este caso la perfusión de ella. Reemplazan neuronas dañadas, estimulan la formación de nuevos vasos. Al haber una formación de nuevos vasos, pues habrá también una mejor oxigenación, la que se traduce en una disminución de la evidencia de los síntomas neurológicos y el mejoramiento de la capacidad y el control. La terapia celular en estos casos mejora el sistema inmune, algo muy importante en los niños con autismo, en los cuales los que han hecho los estudios pues han observado que tienen un déficit de IgA o que hay una mala expresión de la IgA a nivel intestinal y hay mala defensa ante diferentes toxinas que son permitidas por la inflamación intestinal o porque no han sido capaces de desintoxicar sus metales pesados. Tienen el objetivo también de mejorar las habilidades de comunicación, las facultades de aprender, de memoria, de pensamiento, la formación de conexiones neuronales nuevas, el mejoramiento de la transmisión sináptica y el desarrollo de nuevas conexiones neuronales, o sea, las conexiones que no existían pues pueden comenzar a desarrollarse. Como mejora esperada después de un tratamiento con autismo está el aumento de la tolerancia a diferentes productos alimenticios y mejoramiento de la digestión. O sea, cuando nos llegan los pacientes, la mayoría de ustedes pues han visto que han tenido muchos dietas muy limitantes por los mismos estudios que han hecho, pues con el tiempo esas dietas se pueden ir recuperando y los niños van siendo cada vez más cercanos a una dieta normal. Hay un mejoramiento en el contacto con otros niños y con las personas que los rodean. Una de las cosas que muchas madres nos dicen en los primeros días es que ven que el niño les atiende con tiene mayor capacidad de atención, tienen un comportamiento más adecuado en la casa y en la calle. O sea, uno de los problemas que tienen las familias con niños autistas es que salen a la calle o van a un restaurante y es muy difícil manejar un niño autista dentro de un restaurante, o van a hacer una visita y es muy difícil manejar un niño dentro de una casa cuando van a hacer una visita. Eso también pues les mejora. Disminuyen el miedo a las personas desconocidas, a los colores brillantes. Hay mejoría del habla, o sea, si el niño no hablaba previamente, pues muchas veces empieza a emitir sonidos, que son sonidos separados, o a decir sílabas. Si el niño antes del tratamiento hablaba, pues se nota que se produce un mejoramiento en el vocabulario de este niño, pues
hay también mejoría en los hábitos de escritura y el desarrollo de la educación posterior. Muchos niños mejoran el hábito alimentario, de autoservicio, o sea, son capaces de avisar cuando tienen sus necesidades fisiológicas de ir al baño y controlan mejor eso. También mejoran la concentración y atención, o sea, una de las primeras cosas en los primeros tiempos es que los maestros le dicen que les atienden, el niño les atiende un poco más cuando le están enseñando. Ahora, siempre nos hacemos con todas estas cosas que hablamos, ¿no? De todos los beneficios que puede tener, que todos los niños no evolucionan favorablemente. O sea, esto no, el autismo es un problema que hoy por hoy no tiene 100% cura con ningún tratamiento y no nos gusta que las personas piensen que le estamos diciendo algo que luego no pueden obtener. O sea, muchos casos evolucionan favorablemente, pero hay algunos casos que no evolucionan favorablemente. Y esto depende, en primer lugar, de la causa. O sea, todos los niños no tienen la misma causa del autismo. Algunos tienen problemas genéticos, otros tienen problemas metabólicos, otros tienen problemas epigenéticos. Tienen factores ambientales, o sea, hay áreas determinadas de diferentes países donde, por ejemplo, las minas en algunas áreas de Sudamérica contaminan mucho las aguas y cuando uno les revisa, pues tienen altas concentraciones de productos tóxicos de desecho de las minas porque las aguas están contaminadas. Otro factor que interviene en el resultado es la edad de comienzo de las terapias. Mientras más temprano se comienzan, prácticamente los niños que empiezan entre 2 y 4 años casi se recuperan un % muy alto. Ya cuando van avanzando en la edad, el % de recuperación es menor, aunque vemos también recuperación. Algo importante también que encontró en la Universidad de Duke, en el trabajo que hicieron ellos con células madres, y nosotros también hemos encontrado, es que la severidad, mientras más severo es el problema y más afectado el cociente de inteligencia está, pues el efecto tampoco es el mismo con los que tienen un mayor cociente de inteligencia. Los diferentes tratamientos alternativos utilizados. O sea, ustedes en sus redes pues se van compartiendo tratamiento. Yo hice este tratamiento, yo hice este tratamiento, me resultó. Y muchas veces no están asesorados por médicos y esa falta de asesoría médica hace que a veces nos llegan pacientes con trastornos muy severos de controlar o del calcio por malos manejos, o de la flora intestinal por malos manejos de la flora intestinal, etc. También depende de la vía de administración, como les había dicho, la vía de administración endovenosa, pues retienen prácticamente el 90% de las células madre que se trasplantan, se quedan en los pulmones. Si lo administra por vía arterial, el 90% de las células son capaces de llegar a las áreas afectadas. Y algo muy importante y final que quiero decirles que la familia. La familia es algo básico. O sea, cuando una familia viene a nosotros y viene dispuesta a que su niño va a luchar, normalmente eso tiene va a mejorar, normalmente eso tiene muchos beneficios. La familia que viene nos dice, no, yo vengo porque hay que hacerse, pero yo sé que esto es un problema que no va a solucionarse, pues luchan menos y el resultado también es menor. Entonces, Natalia, he tratado de hacer en el tiempo que usted me dijo un resumen de todo lo que hacemos y bueno, pues estoy una pendiente de sus preguntas. Precisa y hemos ido directos al grano. Creo que ahora a través de las preguntas que van a hacer la gente puede volver a incidir en los temas por si han habido dudas. Entonces, ante todo quería explicar un momento que tenemos aquí hoy una mamá, paciente suya, que es probablemente una de las personas de los pacientes suyos que yo conozco, de que he escuchado sus historias, donde ha tenido una historia con un final más positivo. Hemos querido invitarla hoy para dar ese toque de esperanza de si se puede y si sucede. Como usted ha dicho, no para todo el mundo tiene el mismo resultado, pero hoy quisiéramos que Rosario de León nos explicara un poquito su historia
en una versión un poquito resumida para después dar paso a las preguntas, porque yo creo que también es importante no solo escuchar la versión suya como médico, sino también la versión de las familias que ya han pasado por ese tratamiento y qué es lo que han visto. Entonces, si Rosario, si me estás escuchando, estás por ahí, si quieres dar, a ver, el micro. Creo que ahora ya deberías poder. Ahora sí. Ahí estás. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenida, Rosario, y muchísimas gracias por dedicarnos este espacio. Si no te sabe mal y quieres hacernos un resumen así breve de cómo ha sido tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue, tengo mellizas, me fue más fácil detectar de que una miraba, la otra estaba perdida con la mirada, que una en cumpleaños se interesaba por juguetes, la otra que no. Empecé el camino que empezamos todos los padres, de ir al médico a consultarle, noto algo raro, que la mirada no era fija, y bueno, lo que nos contestan siempre, bueno, sacarle la tele, o veo que la otra nena habla y ella no habla, bueno, vamos a empezarle un estudio de oído, vamos a darle antibióticos. Bueno, ese camino medio largo, después un estudio con cómo le hacen, que da que es TEA, por un lado el estudio, el TEA, que es cuando la madre rechaza al hijo, después otro estudio más en otro lugar, bueno, que la niña estaba totalmente ida, que no contactaba, que había una persona en la habitación, y bueno, así seguí el camino por varios lados, ¿no? Que creo que es lo que nos pasa a todos, que empezamos por los oídos, con no encontrar una respuesta, anotarla en un colegio que no podía ir, que tenía que ir a un colegio especial, llevarla a hacer música, y esta me la dejás, la otra la sacás. Bueno, ahí en la desesperación de todo eso, empecé con varios tratamientos. Lo primero que hice fue estimulación magnética transcraneal, que la hago cortita, no vi mucha cosa. Después lo que hice la medicina Dan, que es mucho suplemento, suplemento y suplemento, tampoco vi. Yendo al punto clave, digamos, del recorrido, que fue un poquito largo, es la clave de todo fue bueno, como todo, sacarle la parte de dieta, la parte de desparasitación, ella entrar en muchos procesos de die-off, y bueno, en todo eso ella no hablaba, ¿no? Y después, mucha terapia, pero por más que le pusiera 4 o 5 horas de terapia, no había forma de que dijera una palabra o que emitiera nada, ¿no? Después me contacté con una de las personas que trabajaba con ella, esa persona trabajaba en Uruguay, en una parte donde tratan niños cuando tienen todo tipo de enfermedades, que no mueven un dedito, y después dos, después las manos, y bueno, le pregunté si sabía de algún tipo de células madres, y ella me dijo, mira, la gente de acá de Uruguay va a tal médico. Y bueno, yo justo ahí iba a hacer un tratamiento, quería hacer un tratamiento de alergias en Miami, media desesperada por buscar a ver qué podía hacer, porque la verdad que no tenemos que hacer. En ese momento ella, lo que sí hablaba, era algunas palabras, pero era todo como incoherencia, como delirio. Ella se despertaba de mañana y hablaba del lobo, hablaba de Peppa Pig, me acuerdo, que era una cosa desde la mañana hasta que se acostara. Abría puertas que no existían, señalaba cuando iba a la escuela a un caballo que no había, señalaba el lobo no existía. Bueno, era a punto de la locura, ¿no? Como que uno ya estaba totalmente mal. En ese momento, bueno, yendo, para no hacer el camino tan largo, contacté, bueno, me recomendaron al doctor Omar, como toda madre, uno siempre quiere saber quién es, quién realmente no es, de dónde es. Ahí Maldes que lo habían tratado, me dijeron que lo mismo, que era de Cuba, que dirigía un hospital muy importante en Cuba, que era médico recomendado para los extranjeros, que después, bueno, como que la parte esa de que Fidel no lo había dejado atender más a los extranjeros, se fue para Miami, y bueno, lo contacté a él, y
le presenté a Sofía y bueno, y me dijo, bueno, si querés, bueno, me pidió unos cuantos estudios y me propuso lo de las células, explicándome también de que, bueno, que no sabía si iba a poder ser o el adelanto, que siempre adelanto había, pero que no se sabía hasta cuánto, ¿no? Le hice las primeras células madres con células propias. Yo, sinceramente, lo que noté ya el primer día fue que ella dejó como de delirar, como de hablar del lobo, 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 lobo. Inclusive yo llamaba a mi esposo en Uruguay y le decía, ¿sabes qué? No dice todo el día lobo, no está tan, que no está conversando con Pepa sola todo el día. Muchos no sé si me creían o no me creían, pero pasaba eso. Lo que sí le dio como a todo niño en todo proceso esos pequeños dayos pequeños o dayos que pellizcan o que se ponen unos días un poquito más como agresivos, pero o sea, yo después de haber recorrido y aprendido mucho, pienso que las mismas toxinas que ella eliminaba de la propia células que le producen como también una quelación de metales o esa desintoxicación que se da a través de la piel, de la orina, de las heces. Bueno, estuvo unos días más agresivos, más como pellizcando, ¿no? Bueno, después empezó el proceso del colegio, en el colegio empezaron, bueno, que estaba un poquito mejor porque hablaba algunas palabras, estaba un poquito más centrada, la segunda reunión, porque cuando uno tiene problemas lo llaman todos los días. La segunda reunión, bueno, que hablaba algunas oraciones, pero que no jugaba. Después, bueno, que jugaba un poco, pero que no se quedaba sentada todo el rato. Después, bueno, que empezó a andar en patines, en bicicleta, justo en una reunión, una fiestita que habían tenido, y bueno, que había logrado eso. Bueno, en cada reunión veía mejorías, pero yo también personalmente las mejorías las notaba también, ni que hablar con las células, con unas inyecciones impulsadoras de las células madres que el doctor proporciona al que la quiere llevar, como que al darle las inyecciones, esas células se volvían a poner a trabajar. Y mes a mes era que volvían a seguir notando el avance, el avance, el avance. Dentro de ese recorrido, a fin de año me dijeron, bueno, ahí cerca de fin de año le hice el trasplante de microbiota, que también fue importante porque cada día ponían un donante, un niño distinto, cosa que era importante. En las células, por lo que yo he hablado con otros padres, creo que la clave es dónde se colocan las células, colocarlas mismo en el cerebro. Bueno, después de ese año me dijeron que el año siguiente, que estaba mejor, pero que todavía tenía que ingresar el año siguiente con acompañante terapeuta. Yo ya vi que ella había mejorado muchísimo, pero quería más, o sea, no quería tenerla como una acompañante porque iba a ser como una niña distinta. Llamé al doctor y le propuse que quería hacerle unas células más, porque había notado que había mejorado y quería que mejorara un poco más. Le hice las segundas células madres más. En el segundo colegio ya era un colegio bilingüe, ya no sabían nada de la historia anterior, no la conté. Cursó su año normal, le hice un estudio, lo sacaron fuera del espectro, no lo nombré, no me lo nombraron, en el colegio iba todo el horario, comenzó a hacer ballet, estaba mejor. Lo que la fonoaudióloga me decía, Rosario, en una hora de trabajo sola con ella tiene, por ejemplo, 3 ausencias, 3 segunditos donde ella quedaba ida. Le digo Sofía y ella vuelve. No quería eso. El doctor me dijo que fuera a la sociedad y que viera si no eran pequeñas convulsiones. Fui al médico y le pregunté, y bueno, le hicieron un estudio, no eran convulsiones, y le propuse hacer unas células más porque en realidad quería que no tuviera nada, que fuera como la hermanita, o sea, estaba desesperada. Y le implantó las células mismo donde se producían las ausencias. Después de volver a Uruguay, cada vez que iba a la fonoaudióloga, apenas me abría la puerta, yo creo que no le decía hola, le decía, ¿se ausentó? ¿Se ausentó? Bueno, hoy tuvo una, hoy tuvo 2, hoy no tuvo, hoy anduvimos bien. La cosa que ahora ya ese tema no se habla más. Dentro de los últimos procesos de avances de ella, fue que su mente pudiera ir al pasado, que en el colegio siempre te dicen sí, pero, sí, pero, sí, pero, es que
ella recordara lo que hizo ayer, o sea, que no solamente fuera el presente, hiciera oraciones, escribiera todo, que recordara con quién jugó ayer, qué hizo ayer, que fuera para el pasado. Bueno, fue lo último que se logró. Después quise hacer una tercera célula madres más, pero porque en realidad yo lo quería, mismo el doctor me decía si le parecía que una célula madres más, sí quiero ir por más porque quiero que esté perfecta, que esté como la hermanita. Veía que ella todavía estaba como muy niña, como que no distinguía lo que era la realidad de la mentira, digamos, lo que era una fantasía, lo que era un cuento, como que se creía todo. Y la otra no, ya le decía, no, Sofía, eso es mentira, eso es un cuento. Como que faltaba, ya habíamos logrado ir al pasado, ir al futuro, pero faltaba esa parte de distinguir la realidad, bueno, le expliqué al doctor de que quería que ella distinguiera, que me faltaba ese punto y que quería ir por ese punto. Hice las terceras células que ya eran combinadas de las células propias más las células donadas. Y bueno, la verdad que ahora estoy contenta, quizás sea más aniñada que otras niñas, porque en realidad ella cuando tenía 4 años y medio todavía no hablaba. Entonces, claro, como que quizás venga un poco de atrás. Ahí, después de la primera células madres, ahí sí fue cuando noté que ella sí estaba pronta para ser fonoaudióloga, psicomorficista, lo que haya que poner. Pero antes de todo eso, como que veo, por lo menos de mi país, que lo mandan a hacer fonoaudiólogo, a hacer esto, hacer lo otro, y que ellos no están prontos para aprender, que no pueden aprender por más que uno los plante todo el día ahí. Y bueno, y otra cosa que también como experiencia les recomiendo a los padres es también no olvidarse de la parte intestino, ¿no? Porque a veces te dicen, hice las células madres, bueno, ¿dónde las implantaron? En la rodilla, bueno, un médico que capaz que la clave es el lugar de donde se implantan. Y que no se olviden del intestino, de la parte de conexión intestino-cerebro, la parte que tanto se habla del nervio vago, de que no haya una traba en esa parte. Bueno, ahora hoy en día lo que puedo decir es que estoy agradecida, que en realidad lo que hablo acá lo hablo porque no tengo forma de agradecer, y mi forma es poder contarle a otro, poder ayudar, poder que otro niño se mejore, porque creo que guardármelo no es imposible, y eso tengo que agradecerlo, no sé, millones de veces al doctor, a la vida, a todo, porque esta enfermedad es realmente una locura, y enloquece la casa, enloquece la familia, enloquece todo. Y Rosario, bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Creo que es de gran ayuda saber por lo que pasan las familias y sobre todo por esos testimonios positivos que siempre nos dan esperanza. Te agradezco tu testimonio, y ahora si os parece vamos a pasar, a no ser que quieras añadir alguna cosita así para acabar, alguna cosita, ¿no? Vale. no, alguna pregunta que alguien quiera hacerme, no tengo ningún problema que me la pregunten, siempre hay detallecitos en el camino, pero en rasgos generales Vale. es que no hay que vencer. Una cosa importante, quizás 2 cositas nomás. A veces te dicen, sí, le hice el trasplante de microbiota, el trasplante de células madres y está peor. No está peor. Es el DIOF famoso, que tenemos que pasar por muchos DIOF para recuperarlo. O sea, no porque se alteró, porque le hice este tratamiento, retrocedo. No, hay que seguir, y quizás tengamos que pasar, me acuerdo una vez la doctora Dolly de Mota me dijo, tenés que pasar por muchísimos DIOF, Rosario, para sacarla. Si sos de las mal de que con el primer DIOF empezás a retroceder, nunca vas a salir. O sea que si se altera, se pone más agresivo, es parte. O sea, hay que seguir y ir por más, quizás bajar la dosis, bajar esto, pero nunca pensar que esto lo puso peor y le aflojo. No, porque creo que ahí no salimos. Muchas gracias por contarme y compartir con todos nosotros. Vamos a pasar ahora a las preguntas, si os parece, y así el doctor Omar nos puede ir contestando, y si alguien tiene alguna pregunta para Rosario, pues también la podéis hacer, ¿vale? Nos han ido mandando preguntas antes de la entrevista y tenemos preguntas aquí en el chat. Vamos a empezar por la pregunta que más pregunta la gente, y es, doctor Omar,
¿qué es lo primero que ven las familias al hacer células madre? ¿Qué es lo que se puede esperar? Aquello que más familias ven después de las células madre como resultado positivo, digámoslo así. Como les había dicho, el primer resultado que observa la familia es que les atiende. El niño empieza a atender. Luego la hiperquinesia esa del corre para acá, corre allá, abre puertas, cierra puertas, también tiende a desaparecer. Así van desapareciendo. Nosotros evaluamos 15 áreas diferentes del cerebro y al final la posible evaluación de ustedes y ahí vamos viendo cómo se va modificando esto en el tiempo. Básicamente es así, o sea, a veces, pues, como les decía en el lenguaje, si no hablaba, empiezan a balbucear, a decir sonidos, algunas veces empiezan palabras, si hablaba, pues mejora su léxico, y así van todas, o sea, siempre observamos mejoras, siempre observamos mejores. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que hay como el caso de Rosario, que está totalmente recuperado, y casos que clínicamente uno no les observa muchos beneficios. Ahora, estos beneficios que no se observan y como hablábamos durante la intervención inicial, pueden haber estado en la desintoxicación, en la inmunidad, que no son efectos que uno puede ver como una respuesta clínica inmediata. Así tuvimos un caso de poca respuesta. Al año, el padre que nunca nos había llamado, nos llamó de que había empezado a decir alguna palabra y luego que empezó a decir más palabras y a escribir. Y, o sea, fue después del año que se produjo el cambio. Por eso les decimos siempre que no se desesperen, que esperen al año y al año podamos nosotros tener una evaluación de qué tanto mejoró cada caso. Nos preguntan por aquí también si tienen porcentajes de recuperación, si tienen algún registro científico. Sí, hay una curva, la curva está modificando constantemente. O sea, cada paciente que se hace el tratamiento pasa a una información. Si ese paciente no nos responde, o sea, no hace nuevas evaluaciones, se da dentro del grupo que no tuvo respuesta. Y si el resto se van ubicando en la curva. Hay mejoría sobre un 25 y un 50% de la sintomatología. Cuando usted ve uno de los informes que les enviamos, ven que dice el sistema de comunicación está 50, 60 o 70, 80% afectado, un 25% sería que bajó a un 40 y tanto, y así. Ese es más o menos. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Elizabeth de Argentina, ¿cuánto demora el tratamiento intravenoso? ¿Se internan los pacientes y se necesita anestesia general? Nosotros, el tratamiento intravenoso no es un problema. Con el tratamiento intravenoso, acuérdense que va a tener la respuesta muy inferior. O sea, nosotros les proponemos que si van a hacer el sacrificio de ponerle tratamiento con células madre, lo pongan por vía intraarterial, por la razón única de que cuando usted lo pone por la vena, lo primero que hace es llegar a los pulmones, y los pulmones secuestran el 90% de esas células. Y los niños con autismo normalmente no tienen ningún problema en los pulmones. Entonces, por eso recomendaba la vía intraarterial. Si es por vía endovenosa, es ambulatorio igual. Se llega, se le canaliza la venita, se le ponen las células y ya. Eso terminó ahí, eso no tiene ningún problema. Ahora, si es intraarterial, necesita 2 intervenciones.
una primera intervención en la mañana donde hacemos la extracción de sus células de la cresta ilíaca, de un huesito de la cadera. Esas células se llevan a un laboratorio, se separan, se seleccionan, luego se hace la segunda parte, que es la cateterización, o sea, a través de una arteria, navegamos con equipo dentro del organismo del niño, llegamos a las áreas afectadas y liberamos las células ahí. Entonces, esas células liberadas tienen la posibilidad de llegar en el 90% en primera instancia al área afectada. Ahora, el primer término se hace con sedación, o sea, la extracción. Es muy molesto pinchar a un niño despierto, o sea, se seda, no se da anestesia. O sea, la sedación y la anestesia se diferencian en la profundidad. A veces son los mismos agentes, pero las dosis son muy inferiores y el tiempo también y la profundidad de la anestesia, que se va a lograr la anestesia, es mayor mientras mayor es la dosis. O sea, lo que hacemos es sedación. Una sedación y analgesia para que él no sufra, es más mero del procedimiento dura unos 20 minutos, se hace la extracción, pasa a un salón donde está con los padres, luego en 2 o 3 horas vuelve a entrar a sedarse, se hace el cateterismo, está aproximadamente en recuperación 1 o 2 horas, o sea, el cateterismo dura 20 minutos, está luego en recuperación 2 horas, después de la recuperación va a su hotel o a la casa y al día siguiente lo volvemos a ver. Si el paciente se hizo un cateterismo, nosotros no recomendamos que vuelen en un avión en 72 horas. Nunca hemos visto una complicación, pero de todos modos nos sentimos más seguros que el niño esté bajo vigilancia nuestra o del equipo nuestro que vaya a viajar. Por eso le recomendamos una estancia mínima de 5 días. Perfecto. Por aquí nos preguntan, ¿qué riesgos tiene esta intervención? Toda intervención médica tiene su riesgo. Todas tienen su riesgo. Pero no, las intervenciones que hacemos no van más allá del riesgo convencional de cualquiera otra intervención. Los riesgos siempre van a estar en relación con la experiencia del médico de hacer un cateterismo. Eso es una ventaja. Todos los cateterismos los hago yo, no es por decirle a ustedes una cosa de que soy más importante que otros, sino que llevo muchos años haciéndolo y eso pues disminuye la cantidad de accidentes que pueden existir. Básicamente no he tenido felizmente ningún accidente en ningún paciente, o sea, no hemos tenido reacción adversa en ningún paciente. Normalmente el paciente al día siguiente está normal. Creo que en el reporte tendría que revisarlo, 2 niños que han hecho fiebre muy ligera por otras patologías asociadas, o sea, no relacionadas con el proceder. Al principio, en los años 2000, algo, con un agente anestésico que se usaba que les producía a los niños náuseas y vómito. Hubo también 2 niños con vómito. Y básicamente es lo que hemos observado de reacciones adversas. Perfecto. Del tema de la anestesia, siempre hay dudas, o de los de la sedación, teniendo en cuenta que hay niños que, sobre todo en el espectro autista, tienen problemas con las sedaciones y con las anestesias. Ustedes son bastante flexibles con este tema, ¿verdad? O sea, si un sí, por supuesto, tiene, digamos, así, preferencia por un tipo de sedación, ¿ustedes se pueden acomodar? Por supuesto. O sea, en los estudios de farmacogenética viene una contraindicación de algún medicamento que nosotros usamos, no lo usamos. Perfecto. Preguntan si el tratamiento de las células madre está indicado hasta cierta edad o se puede hacer el tratamiento a cualquier edad. El tratamiento no se puede hacer a cualquier edad.
nosotros preferimos que se empiece desde temprano. O sea que lo primero que le recomendamos a un paciente con autismo es que lo primero que haga sea un trasplante de células madre. Y le explicamos como la lógica mayor, ¿no? O sea, usted dice, voy a hacer quelación y vamos a pensar en un cuarto, en una habitación, se está acumulando algo que está cayendo del techo. Uy. Doctor, creo que le hemos perdido. A ver, disculpar un momento, creo que tenemos un pequeño problema de conexión. Se fue. Vamos a esperar unos segundos a ver si se reconecta el doctor. ¿Quieres, Rosario, mientras explicar cómo fue tu experiencia, la experiencia de tu hija en lo que fue el tratamiento en sí? O sea, mientras estuvisteis en la clínica, ¿cómo se lo tomaba tu hija? Sí. O sea, como toda madre, uno lo primero tiene miedo que la anestesia, que cómo será, que los nerviosismos, que camina para todos lados de re nerviosa, pero no, es simplemente que la sacan de ambiente. O sea, una mascarita que le ponen y la sacan de ambiente. Ahí le extraen las células madres, después a la media hora, 40 minutos, ya la llevan con uno, mientras ellos trabajan con las células, que hacen con un aparato de conteo celular, las procesan, las seleccionan, lo llevan de vuelta y ahí lo vuelven a adormecer para que se quede más que nada tranquilo. Después, con un catéter finito, el doctor va mirando por una pantalla grande en el lugar donde deposita las células. Después lo vuelven a traer y más o menos ya ahí se despierta, controlan de que tome un juguito, que esté bien, y ya ahí uno se va para el hotel, y después el médico, por ejemplo, en el caso de Miami, para que el niño no se mueva, se acerca al hotel a visitarlo, y lo que piden que por 72 horas no vaya a una piscina, digamos, por la heridita esa que tiene, y no volar, no irse del país por esas 72 horas. El tema de la anestesia es el tema que todos los padres tenemos, y yo lo tuve también, pero no, es sacarla del ambiente, nada más. Mira, aquí tenemos otra vez al doctor. Disculpar todos por este pequeño, pero bueno, así hemos aprovechado para saber más cosas de tu experiencia, Rosario. Vamos a ver si el doctor entra. Creo que ahora ya dentro de un par de segundos ya se conectará. De todas maneras, una de las cosas que siempre se habla de los diferentes tratamientos de células madre, una de las ventajas, mire, por ahí ya tenemos, aquí tenemos al doctor otra vez, que le habíamos perdido. Se acabó algo pasó allí que se acabó la transmisión de la central. Ahora estoy por el teléfono. Bueno, escuchamos bien, ya, hemos perdido la comitiva de Gandhi detrás, pero... Ya, sí. ¿Por dónde íbamos? A ver. ¿Estaba en alguna pregunta cuando sí, se produjo la interrupción? Hablábamos de las anestesias, que luego hemos pasado a Rosario, que nos estaba explicando su experiencia, pero lo que estábamos hablando de los diferentes tipos y de... Bueno, no sé. Me he perdido, pero vamos a pasar a otra pregunta que teníamos por aquí que también nos había... Perdón, Natalia, discúlpame, el doctor estaba diciendo que cuanto antes mejor empezar el tratamiento, porque es como una habitación que se está haciendo algo del techo. Ajá, sí, ya. Lo primero, exacto, discúlpeme. Sí, gracias. En una habitación están cayendo, o dentro de algo está cayendo una sustancia que hay que sacar, y usted empieza a sacarla, si no repara por donde está entrando, se está cayendo, se está llenando el lugar, pues va a tener que estar toda la vida paliando para sacar eso que está cayendo en la habitación, ¿no? En el organismo hay un error, si ustedes se han fijado en sus niños, en las mismas casas
niños aproximadamente de la misma edad, comen lo mismo, toman la misma agua, están idénticos, pero sin embargo unos desencadenan este trastorno y otros no lo desencadenan. Y entonces se preguntarán, entonces, ¿es que hay algún problema en este niño que está haciendo que él acumule estos metales pesados o que él tenga este trastorno de la inmunidad intestinal? Porque el mismo medio es la misma mamá. Unas veces decían que la mamá es la responsable de que exista un trastorno de la flora intestinal, porque las madres de niños autistas tienen la flora intestinal mal y entonces culpaban eso. Bueno, y los demás niños de esa misma familia, ¿por qué no lo tienen? O sea, evidentemente los niños tienen un trastorno que lo mejor es reparar primero el trastorno o intentar reparar primeramente el trastorno a través de las células madres y luego comenzar a extraer todo lo que hay. O sea, reparó el techo y después limpió de metales pesados o reparó la flora intestinal y luego va a ver que hay un mejor resultado. Me decían de la edad, o sea, si se empieza bien temprano, mejor. Lo mejor es hacer un tratamiento con células madres, nuestra recomendación, lo más temprano posible. Si usted lo puede hacer entre 2 y 4 años, la recuperación casi siempre es muy buena. Entre 4, 6, pero ha sido la recuperación, hay niños mayores, hay pacientes de mucha más edad que han tenido muchos beneficios y los familiares están muy contentos. Incluso hay una niña de 13 años casi totalmente recuperada y se hizo su tratamiento como a los 11 o 12 años. O sea, no le podemos decir que por una edad determinada no va a tener un beneficio. Perfecto, pues va muy bien saber, porque normalmente siempre se suele decir que todo hay que hacerlo a edad temprana y hay veces que las familias se sienten muy frustradas y sobre todo muy culpables, nos sentimos los padres cuando ves pasar el tiempo y piensas que que ojalá hubieses empezado antes. Así que siempre es bueno saber que todavía se pueden hacer muchas cosas sin tener en cuenta la edad, digámoslo así. Nos preguntan por aquí... Nos preguntan si puede volver a explicar el procedimiento completo. Yo creo que más o menos ya lo he explicado. Tal vez el tema final, que siempre es lo que más intriga, que es el cómo libera las células, digámoslo así, cuando se dice que las libera en el cerebro. Explica un poquito en detalle ese tema. O sea, ya la extracción, saben, es un procedimiento de unos 10 minutos, 15 minutos, se hace la extracción. Todos los que han tenido la experiencia, va por un procedimiento muy corto. Normalmente el niño va a una sala de recuperación, está con la familia allí hasta que se hace el segundo procedimiento. El segundo procedimiento demora más o menos 15 o 20 minutos y de nuevo pasa a la sala de recuperación. Como usted decía, ¿qué cosa es lo que hacemos? En la región de la ingle, más o menos, donde le pinchan a veces a los niños para sacarle sangre, porque no pueden sacárselo de otros lugares, se los acuestan en camillas y le funcionan ahí para sacar sangre y hacerle muestras. En esa área, aproximadamente por ahí, con un dispositivo especial, entramos con un catéter. Un catéter es un dispositivo muy blandito, muy suave, que nos permite entrar por dentro de la arteria, navegar, bypaseamos, o sea, pasamos por el lado del corazón, o sea, no entramos al corazón, seguimos recto y entramos en la arteria que nutre el cerebro. Eso se hace todo bajo pantallas de televisión, o sea, nosotros vamos mirando todo el recorrido del catéter y vamos llegando a las áreas que queremos que, después de haberlo estudiado al paciente, queremos que sea el área de mayor interés de donde vamos a depositar el mayor número de células. Ahí vamos buscando las áreas y liberamos las células ya dentro del cerebro. O sea, nos quitamos el problema de que pasamos la célula en el brazo como un suerito normal, tuvo que llegar al corazón derecho, el corazón derecho tuvo que mandarlas al pulmón, el pulmón recogió 90% según los nuevos cálculos. O sea, pensábamos que recogía un 60%, pero en células marcadas se queda el 90%, se queda en el pulmón y después van disminuyendo, pero el 90%, solamente un 10% de células circularían por el resto del organismo y muy pocas llegan a las áreas de destino que queremos. Doctor, pregunta del millón. ¿Los avances de las células madre perduran en el tiempo?
Sí, no tenemos nadie que nos haya dicho que ha tenido una regresión. O sea, todos los pacientes, todos los reportes, los pacientes reportan progresión, no regresión en el tiempo. En caso de hipoxia al nacer, ¿las células madre pueden ayudar con los problemas derivados? O sea, lo primero que hay que saber es estudiar el paciente. O sea, cada paciente es un paciente en particular. Decirle un niño con tal trastorno es candidato, no creo que sea lo más prudente. El que tenga o quiera, pues, que sea evaluado si le puede ser de ayuda en su niño específico, nos escribe y eso no tiene ningún costo. La consulta tampoco conmigo tiene ningún costo, o sea, pueden hacer la consulta y nosotros les ofrecemos la consulta de forma gratuita y hablamos y les recomendamos. También le prestamos el servicio de si van a hacer algún tratamiento adicional, o sea, un tratamiento que los médicos suyos no se lo están recomendando, que se comuniquen con nosotros y le vamos a decir la experiencia, por lo menos que nos transmiten los pacientes, de cuál ha sido el resultado que han tenido con ellos. O sea, lo pueden hacer si quieren, pero le vamos a decir, tenga cuidado con esto, o esto es muy bueno, los pacientes refieren que han hecho un tratamiento que está mucho mejor. No le podemos garantizar, no tenemos un resultado específico, pero eso también tienen esa opinión y les puede servir de ayuda a la hora de determinar las terapias alternativas que van a realizar. Para aquellas personas que queráis poneros en contacto con el doctor, después colgaremos, cuando colguemos el vídeo en nuestro canal de YouTube, el de Nevia Health, colgaremos la dirección de contacto para que os podáis contactar con el doctor y con el grupo del doctor, ¿vale? Lo digo porque me lo estáis preguntando por aquí por privado. Algunas de las familias están preguntando casos muy específicos. Como acaba de decir el doctor, por favor, directamente los que estáis preguntando por vuestros casos específicos, dando muchos detalles, os recomendaría, como ha dicho el doctor, que directamente le contactaseis a él y le explicaseis, ¿vale? Estoy eligiendo las preguntas que son un poquito más genéricas para que puedan dar respuesta a más personas. Por aquí nos preguntan, en el caso de epilepsia, si un niño con autismo y además epilepsia, ¿podría ayudar en algo? Normalmente la epilepsia de mal pronóstico, o sea, la epilepsia, incluso la epilepsia que necesita muchos tratamientos, mejoran mucho con el tratamiento de células madre. Disminuyen la cantidad de medicamentos antiepilépticos que tienen que usar y muchas veces, pues, mejoran en la calidad de vida. A ver, acordar... Vale. Perfecto. Bueno, pues eso, la verdad que eso es muy interesante, el tema de la epilepsia. Nunca lo había escuchado. ¿Qué más? Nos preguntan el tema de... A ver, disculpad. Mantened, por favor, los micrófonos apagados, por favor. Una de las preguntas que siempre se hace la gente del tema de los metales pesados, si hay que quelar antes de irse, hay que ir limpios a las células madre. En su experiencia, ¿qué recomienda? Sí, yo les recomiendo que hagan primero células madre. ¿Por qué razón? Porque si reparan los mecanismos de desintoxicación de metales pesados del propio organismo, o sea, hemos visto que los pacientes que llegan con metales pesados determinados en cabello, que informan sobre la cantidad de metales pesados que tienen acumulados en su organismo, metales pesados en sangre y metales en sangre expresan la cantidad que están admitiendo de metales pesados, y los metales pesados en orina que hablan sobre la excreción. Cuando llegan, nosotros les hacemos el tratamiento y 6 meses después se les repite esos exámenes. Si ha disminuido los metales pesados en el cabello y ha aumentado la excreción de metales pesados por la orina, quiere decir que su niño mejoró la capacidad de desintoxicación y es posible que no necesite hacer una quelación. Si hizo la quelación antes, pues bueno, perfecto, no va a tener metales pesados, pero va a tener el problema de que se le van a acumular si no hace un tratamiento que evite que luego se vuelvan a acumular los metales pesados. Eso es más o menos no sé si te respondí la pregunta, me quedó algo ahí.
Sí, no, siempre es la duda. A mí muchas veces en los grupos cuando la gente pregunta en qué momento hay que hacer las células madres o en qué momento estaría indicado. Y es siempre una cuestión bastante complicada de responder. Yo siempre digo que cada niño es diferente y hay niños que, como bien dice usted, a lo mejor hicieron las células madre justo al principio del tratamiento y les sirvieron para otras cosas, como decía usted, de base, y a lo mejor conductualmente no se notó tanto, y otros niños que van al final y les resulta mucho más indicado. Lo han vuelto a preguntar, se lo vuelvo a preguntar. Según usted, ¿en qué estadio del tratamiento, digámoslo así, del autismo indicaría usted hacer las células madre? O sea, como ya le he dicho, lo primero que uno recomienda hacer son células madre. Reparó la desintoxicación, reparó esto, reparó lo otro, ve qué cosas le quedan por reparar y lo resuelve. O sea, usted hace un trasplante de flora intestinal y no hizo células madre, no mejoró la inmunidad. Poco tiempo después tendrá que repetir el trasplante de flora intestinal y lo va a tener que estar repitiendo porque no ha mejorado la inmunidad. Lo mismo, hizo una quelación, sacó metales pesados, pero el problema continúa, entonces va a tener que estarlo repitiendo. Por eso les aconsejamos que lo primero que hagan son células madre. Ahora, si hizo metales pesados, debe esperar por lo menos 15 días a que los medicamentos que son bien tóxicos, o sea, son difíciles a veces de manejar por las propias células, sean excretados antes de hacer un tratamiento con células madre. Nosotros le recomendamos que no vaya a hacer un tratamiento de quelación hasta 6 meses después de haber hecho el tratamiento con células madre. Perfecto. Una pregunta que se va repitiendo y que tiene que ver con el costo del tratamiento. Entiendo que es mejor que la gente se ponga en contacto con ustedes para ver exactamente el tipo de tratamiento que necesitan para que ustedes les puedan indicar precios, ¿no? Sí, el costo del tratamiento yo no se lo puedo decir, no es la parte mía, es la parte administrativa la que se encarga de eso. Hay diferentes protocolos, cada protocolo tiene su tratamiento, depende también del peso del niño, depende del tipo de tratamiento que se vaya a hacer, si es autólogo, si es quimera, si es halogénico. Depende de muchos factores que son ellos los que tienen todas esas variaciones de convenios específicos que se hacen con grupos para ayudar a los grupos a mantener pues, su funcionamiento. O sea, que depende de muchas cosas, que decirle un valor no es la parte mía, ¿no? Pregúntenme de medicina. Bueno, como contábamos antes, dejaremos ahí el contacto para que se pongan en contacto con la persona del grupo que lleva estos temas. Lo que sí quiero recordar es que desde Nevia Health y a nuestros miembros sí contamos con un descuento para estas terapias. Seguimos con más preguntitas. Todavía tenemos un ratito más con usted, 10 minutitos. ¿Cómo lo ve? Sí, no hay problema. Todavía tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a hacer 10 minutos más para no robarle demasiado tiempo. Preguntan ¿dónde se puede hacer este tratamiento hoy por hoy con ustedes? El grupo de nosotros, tratando de aliviar el costo de los tratamientos, pues ha creado sedes en varios países. O sea, no solamente está la sede aquí de Miami, hay una sede en México, en Cancún, y hay otra sede en Lima. Y se está tratando de hacer sedes en otros países para que evitarles el costo y el traslado de estos niños, que a veces es muy problemático. Uno de los problemas que muchos familiares nos dicen: yo vivo en una parte de Europa y llevar a mi niño a 12 horas hasta cualquier país de Latinoamérica o de Norteamérica es un problema que nos crea muchos problemas. Se comunican con nosotros les explicamos cómo hacerlo, pero de todos modos lo sufren. O sea, los estresa. O sea, luego que vienen se dan cuenta de que haciendo lo que les recomendamos no tienen problema y pueden viajar, pero los estresa. Los estresa. Particularmente ustedes tienen experiencia en eso, ¿no? Ustedes tienen experiencia. Sí, creo que todos los que estamos aquí en este grupo probablemente hemos cogido a nuestros niños y nos los hemos llevado al otro lado del mundo. Por aquí una compatriota mía española pregunta si esta terapia se hace en España. Esta la contesto yo: por desgracia no. Por desgracia en España todavía
el tema de las células madre no se puede hacer. Así que hay que coger avión e irse a Miami o algún otro a Cancún o algún otro de las localizaciones que acaba de contarnos el doctor Omar. Otra pregunta que nos hacen es, usted estaba refiriéndose de empezar con células madre. Esto parece indicar que habrá que hacer más de un tratamiento, entonces, ¿cómo lo vería usted? La mayoría de los pacientes hacen un tratamiento. Uno. Y después hacen la mayoría. Hay pacientes que, como explicó Rosario, pues van quedando cosas que quieren que mejoren un poco más y se le hacen otros tratamientos. Pero la mayoría de los pacientes hacen un tratamiento. No sé si alguien de los que están en la audiencia pues quiera hablar de qué hizo, cómo le fue, pero normalmente lo que hacen, nosotros no podemos decir por una ley de Estados Unidos que se llama HIPAA, no podemos dar la identidad en ningún caso ni sugerir que alguien hizo tratamiento con nosotros por leyes internas de Estados Unidos, de privacidad de los pacientes. A veces nos preguntan eso. ¿Puede decirnos a alguien que haya hecho el tratamiento para hablar con él o para...? Entonces eso a nosotros no podemos hacerlo. Está prohibido por HIPAA. Bueno, nosotros en los grupos nuestros, en los grupos de WhatsApp de Nevia Health de los diferentes países, hay bastante gente que ha hecho los tratamientos y siempre cuando la gente pregunta hay padres que explican sus experiencias, padres que, como Rosario, han tenido mucho éxito, otros padres que tal vez no han visto tanto a nivel, como decía antes, cognitivo. Disculpen que tenemos un micrófono abierto. Entonces, pues bueno, creo que es importante que sepáis que, como os decía, en los grupos nuestros podéis encontrar gente que os va a contar de primera mano sus experiencias. ¿Vale? Preguntan si en Portugal se podría hacer lo mismo. En Portugal, como en España, en estos momentos todavía no se está haciendo este tipo de tratamiento. En Europa, en estos momentos, hay un par de países donde se están haciendo algunos tratamientos de células madre, pero son diferentes a los que el doctor Omar está aplicando en estos momentos. A ver, preguntan, ¿las células de la placenta tienen más cantidad que las células del cordón umbilical? Más cantidad. No, es un poco... Supongo que se refiere a la extracción. Y la placenta tiene células madre. La placenta tiene células madre, tiene bastantes células madre, pero no han sido estudiadas. Fíjense, en su uso por vía parenteral, o sea, por dentro de una vena o por dentro de una arteria. Se describen algunos trastornos en los estudios animales del uso de las células madres de placenta y nosotros no las usamos, no tenemos experiencia con ellas, preferimos con esta... ¿Sería posible que usted viajara para hacer estos tratamientos allí? Sí, por supuesto. Ya de Uruguay hay grupos que han estado trabajando en eso, pero realmente llevan años y no hemos logrado que se logre una sede en Uruguay. Vale, ok. Preguntan si su tratamiento es con células autólogas. Bueno, como ha comentado usted, es autólogo y puede ser también con células halogénicas. O quimera, que es la mezcla de las dos, que es el más recomendado. Vale, bueno, creo que ya para ir acabando vamos a hacer las últimas. A ver, preguntan en qué hospital de Cancún se lleva a cabo el trasplante. En el Hospital Amerimed. Vale, bueno. Creo que ahora ya hemos hecho un montón de preguntas. Creo que tenemos las cosas bastante más claras. Sé que habrá muchas preguntas que no se han podido responder, pero como ha dicho el doctor, queda abierta esa posibilidad de contactar directamente con él y explicarle caso a caso, porque algunas de las preguntas, como he dicho antes, no las he formulado porque eran muy específicas de casos
particulares y bueno, creo que es mejor que lo preguntéis directamente al doctor. No me queda otra que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado para contestar las preguntas y para explicarnos un poquito más sobre las células madre. Doctor, sabe que es para mí siempre un placer charlar con usted, que lo ha sido desde ya hace mucho tiempo, pero nada, le agradezco muchísimo este tiempito. Muchas gracias. Encantado en poder ayudarles en las preguntas que tengan. Sin pena, pues las pasan a través del grupo nuestro, al teléfono o al correo electrónico del grupo, y ahí van a recibir seguro una respuesta. A veces nos demoramos un poco porque son muchos casos, pero siempre van a recibir una respuesta. Perfecto, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que os habéis conectado. Una vez más, deciros que desde Nevia Health estamos poniendo a vuestra disposición en muchísimos países, cada vez más, muchos de los test que llevamos. Hemos empezado a trabajar en Argentina, hemos empezado a trabajar en Perú, estamos hablando para empezar en Brasil, en Uruguay y en Ecuador. Así que nada, en breve intentaremos poder llegar a todos estos sitios con los máximos test posible. Sabéis que tenéis nuestro canal de YouTube donde colgamos todas las entrevistas y toda la información que vamos editando. Os invito a que le echéis un vistazo a nuestro canal y que nos sigáis en nuestras redes. Os mando un saludo a todos y espero veros próximamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, encantado, muchas gracias. Saludos a todos. Adiós.